Mira en el espejo. ¿Qué ves? ¿Solo un reflejo? ¿O la puerta a un laberinto de energía y memoria? Hay una sabiduría ancestral susurrando a través de los tiempos, hablando de misterios ocultos guardados en un ritual tan simple que fue olvidado. Imagina que la llave para la iluminación espiritual, para la alquimia interior, está literalmente al alcance de tus manos, en algo que haces todos los días. Pero hay un cómo, un porqué, que fue ocultado, quizás incluso en textos prohibidos. Estamos a punto de revelar un secreto ancestral, una forma de sintonizar tu energía cósmica que cambiará la manera en que te ves a ti mismo y cómo el mundo te ve. Si este viaje resuena en tu alma, deja tu like ahora, comenta lo que sentiste al escuchar esto e inscríbete para no perderte los próximos pasos de esta revelación, pues lo que la mayoría ignora es que este portal, tu rostro, es mucho más que una simple fachada. Él es un panel de control, una pantalla vibratoria, sintonizada con las frecuencias sutiles del universo. Piensa en él como un templo portátil, un altar sagrado donde la alquimia más íntima ocurre a diario. La sabiduría ancestral, frecuentemente escondida en textos prohibidos o transmitida solo a los iniciados, sabía que este portal no era solo para ver y ser visto, sino para recibir y transmitir energías en constante flujo. Cuando tocas tu rostro, cuando lo lavas, no es solo un acto físico de limpieza, es, o puede ser, un ritual de calibración, un momento de profunda conexión. Los misterios ocultos revelan que cada poro, cada línea, cada expresión es un punto de acceso, una antena bioenergética captando las corrientes de la energía cósmica e irradiando su propia firma vibracional de vuelta al cosmos. Imagina por un instante que cada caricia en tu rostro es una oración silenciosa, un comando para el universo interno y externo. La alquimia interior, la verdadera transformación del ser, comienza muchas veces con el reconocimiento de lo sagrado en lo cotidiano. ¿Y qué lugar más cotidiano y, al mismo tiempo, más personal que tu propio rostro? Es tu máscara y, paradójicamente, tu más pura revelación. La iluminación espiritual no es un evento distante, sino un estado de ser accesible a través de la atención plena y de la intención enfocada en actos simples, elevándolos a rituales sagrados. Aquellos que poseían la sabiduría ancestral comprendían el poder de consagrar este altar facial. Sabían que la forma en que interactúas con esta antena determina la calidad de las frecuencias que atraes y emites. Eres un faro, y tu rostro es la lente principal de este faro. ¿Qué señales has estado enviando? ¿Qué energías has estado invitando? Es hora de despertar a la magnitud de esta verdad simple, contenida en misterios ocultos que la modernidad ha desconsiderado. Es hora de usar esta antena con propósito y reverencia, pues en este espejo, en esta superficie familiar, reside una llave olvidada para tu totalidad. Tu cara es un palimpsesto, capa sobre capa de encuentros energéticos. Cada palabra no dicha que captaste, cada miedo proyectado sobre ti, cada ola de admiración o envidia, todo eso encuentra un eco, una microimpresión en este campo vibracional que es tu rostro. Absorbe, como una esponja sutil, las emociones ajenas que no encuentran otra salida sino ser lanzadas al ambiente. ¿Sientes eso? La carga que se acumula a lo largo del día, el peso invisible que parece instalarse, a veces, entre las cejas o en el contorno de los ojos. Esta es la manifestación directa de este intercambio energético constante. La sabiduría ancestral comprendía que esta máscara no era solo para ser vista, sino para ser cuidada como un portal sensible. No se trata de vanidad, sino de una ciencia sagrada, una rama de los misterios ocultos que enseñaba a calibrar esta antena para que captara y transmitiera frecuencias elevadas de la energía cósmica, en lugar de acumular el ruido de las interacciones mundanas. Muchos de los textos prohibidos, guardados bajo 7 llaves, contienen claves para esta alquimia interior aplicada a la propia estructura energética del ser, comenzando por este punto de contacto primario con el mundo. Describen técnicas, rituales simples, que no eran solo de limpieza física, sino de transmutación energética, de reprogramación vibracional del rostro. Al purificar e intencionar este espejo del alma,
no solo cambias cómo eres percibido, sino, más crucialmente, cambias lo que tú proyectas y, por lo tanto, lo que atraes. Es un ciclo de retroalimentación cósmica. La iluminación espiritual no se logra ignorando el vehículo físico, sino comprendiéndolo y elevándolo. Tu cara es este punto de elevación, un punto de comando, un terminal que interactúa directamente con la trama de la existencia. Aquello que se refleja en tu rostro es el resultado de tu interacción con la energía cósmica, filtrada por tus emociones, pensamientos y por las energías absorbidas del ambiente. Cuidarlo con conciencia es un acto de soberanía sobre tu campo energético, una forma de reivindicar el control sobre las frecuencias que emites al universo y las que permites que entren en tu ser. Es la práctica de la alquimia interior en su forma más tangible y, aún así, más profunda. Cada gota de esa agua intencionada, cada partícula de esa sal sagrada, aplicada con reverencia al rostro, no era un mero acto de higiene, sino un ritual de sellado y sintonización. Piensa en el agua como el medio universal, la matriz que absorbe y transmite, y en la sal como el cristal purificador, el elemento que rompe patrones estancados y eleva la frecuencia. La sabiduría ancestral comprendía que el agua salada, en particular, posee una capacidad única para deshacer los nudos energéticos, para disolver las adherencias vibracionales que la vida moderna, con sus incesantes bombardeos de información y emoción, acumula en nuestra aura, especialmente en este punto frontal, tan expuesto. Los misterios ocultos, detrás de los velos de los templos y las escuelas secretas, enseñaban que esta práctica, regular con agua y sal, era fundamental para la salud energética, no solo física. Era una forma de mantener el canal de comunicación con la energía cósmica claro y desobstruido. Sin esta limpieza periódica, la antena del rostro se ensuciaba, captando interferencias, generando distorsiones en la percepción y en la proyección de la propia esencia. Es un fundamento de la alquimia interior. La materia sutil del cuerpo energético debe ser tratada con la misma diligencia que la materia densa. Muchos de los textos prohibidos que circularon al margen de las doctrinas oficiales detallan variaciones de estas prácticas, asociándolas a fases de la luna, a horarios específicos del día o a intenciones dirigidas. Revelan que esta purificación facial no era solo sobre remover lo negativo, sino sobre infundir lo positivo, sobrecargar el rostro con la intención de iluminación espiritual, de atraer energías elevadas, de reflejar la luz interior. Era un acto de co-creación consciente, usando elementos primordiales para moldear la propia realidad energética. Este cuidado del rostro, esta alquimia interior enfocada en el punto de contacto más visible, es un portal que, cuando está limpio e intencionado, permite un intercambio más puro con el cosmos. Permite que la energía cósmica fluya a través de ti con menos resistencia, potenciando tu capacidad de manifestación y sanación. Es un secreto, simple, muchas veces descuidado en la búsqueda de revelaciones grandiosas, pero cuya profundidad reside en su aplicabilidad diaria, en el poder transformador de lo ordinario elevado a lo sagrado. La sabiduría ancestral no buscaba lo complejo, por lo complejo, sino la verdad que opera en los fundamentos de la existencia, en los elementos que nos rodean y que somos. Y el agua y la sal, humildes en su forma, son llaves poderosas para desvelar los misterios ocultos de nuestro propio ser energético. Una puerta a la iluminación espiritual que se abre con cada gota, con cada grano. Una puerta a la iluminación espiritual que se abre con cada gota, con cada grano. Piensen en estos elementos no solo como compuestos químicos, sino como fractales de la propia creación, imbuidos de memorias primordiales. El agua, en su fluidez, lleva la capacidad de disolver no solo impurezas físicas, sino también velos energéticos que oscurecen la visión interior. La sal, cristalina y purificadora, posee la virtud de anclar, de cristalizar intenciones, de formar un escudo sutil contra influencias disonantes. Juntos, en la alquimia del ritual, se convierten en más que la suma de sus partes. Activan canales de percepción a los que la mente racional raramente accede. Aquellos que se adentraron en la sabiduría ancestral, cuyas enseñanzas a veces fueron escondidas en textos prohibidos,
comprendían que el rostro es un espejo, no solo de lo que está dentro, sino también un receptor y emisor de energía cósmica. Cada poro, cada línea de expresión, es un punto de intercambio sutil. Lavar el rostro con agua y sal intencionados es, por lo tanto, una forma de comunicación con esas fuerzas invisibles, con esos guardianes elementales que residen en la materia y en el éter. Es un reconocimiento de la sacralidad del cuerpo físico como un templo y un instrumento para la alquimia interior. Los misterios ocultos revelan que la iluminación espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo de refinamiento. Y este refinamiento comienza con la atención a lo que parece mundano, pero que, en realidad, pulsa con vida y significado. Al purificar el rostro, estamos simbólica y energéticamente purificando nuestra presentación al mundo y nuestra recepción del mundo sutil. Estamos alineando nuestro campo energético con la vibración más elevada de la pura energía cósmica. Este ritual simple, practicado con reverencia y presencia, abre fisuras en la realidad percibida, permitiendo vislumbres del tapiz interconectado de toda la existencia. Es una llave accesible a todos para iniciar el viaje de desvelar los misterios ocultos que residen en nosotros y a nuestro alrededor, un paso en la búsqueda de la iluminación espiritual a través de la sabiduría ancestral rescatada, un pequeño, pero profundo, acto de alquimia interior. Pero, ¿qué hay en el agua que la hace tan poderosa, tan imbuida de significado arcano? El agua, por su propia naturaleza, es el símbolo primordial del flujo, de la adaptabilidad incesante. Encuentra su camino bordeando obstáculos, llenando vacíos, siempre en movimiento. Es la esencia de la purificación, lavando no solo la suciedad del cuerpo, sino, en el lenguaje de los misterios ocultos, las impurezas del espíritu y de la mente. Es el solvente universal, y no solo para las sustancias físicas, sino para las energías estancadas y las memorias emocionales que se cristalizan dentro de nosotros. La sabiduría ancestral, ecoada en textos prohibidos que desafiaban la comprensión superficial, reconocía el agua como la encarnación de la energía femenina universal, receptiva, intuitiva, nutridora, capaz de penetrar en las capas más profundas de la existencia. Pensemos en el agua como un espejo que no solo refleja la forma, sino también la vibración. Tiene la notable capacidad de retener y transmitir información. Cuando intencionamos el agua con pensamiento puro, con la intención de curación y liberación, la estamos imbuyendo con esa frecuencia, y al utilizarla para la purificación, ya sea lavando el rostro, sumergiendo el cuerpo, o simplemente contemplando su movimiento, estamos permitiendo que esa información intencionada interactúe con nuestro propio campo energético. Este es uno de los secretos de la alquimia interior: usar los elementos de la naturaleza, que pulsan con la pura energía cósmica, como agentes de transformación interna. El agua, en particular, posee esta dádiva única de poder disolver no solo la suciedad visible, sino las ataduras invisibles, el resentimiento guardado, el miedo acumulado, las heridas olvidadas que, sin embargo, continúan moldeando nuestra realidad subconscientemente. Los antiguos practicantes de sabiduría ancestral, cuyas enseñanzas se perdieron o fueron deliberadamente ocultadas en textos prohibidos, comprendían que gran parte del sufrimiento humano reside en las memorias emocionales no procesadas. Estas memorias no son solo imágenes mentales, son paquetes de energía atrapados en nuestros cuerpos sutiles. El agua, con su naturaleza fluida y purificadora, actúa como un catalizador para la liberación de esas energías estancadas. Al permitir que el agua nos toque con intención, estamos invitando a esa energía femenina universal a fluir a través de nosotros, a lavar las capas de dolor, a reprogramar los patrones vibracionales desarmónicos. Es un acto consciente de entregarse al flujo mayor de la vida, de permitir que la sabiduría innata del cuerpo, guiada por la pura energía cósmica, realice la alquimia interior necesaria para desatar los nudos del pasado. Este proceso es un paso fundamental en el camino hacia la iluminación espiritual, pues no se puede ascender plenamente cargando el peso de eras de emociones reprimidas. El agua nos ofrece esta oportunidad diaria,
simple y profunda, de volvernos más ligeros, más claros, más presentes. Es uno de los misterios ocultos, accesibles a todos, en cada grifo, en cada río, en cada gota de lluvia, el poder de purificación y renovación del alma, a través de la comunión consciente con el elemento agua, nos recuerda que la transformación es posible, que el pasado no necesita dictar el futuro, que siempre podemos comenzar de nuevo, disolviendo lo viejo para dar espacio a lo nuevo. El agua es la gran liberadora, la guardiana de las emociones, la puerta a la pureza esencial. Ahora, volvamos nuestros ojos hacia la sal. Si el agua es el flujo que limpia las emociones, la sal es la estructura que ancla la existencia, la tierra en su forma más pura y absorbente. Piensa en su esencia cristalina. Esa geometría perfecta no es accidental. Refleja el orden intrínseco del cosmos, una manifestación densificada de la pura energía cósmica en el plano físico. La sabiduría ancestral, guardada en misterios ocultos y a veces aludida en textos prohibidos, siempre comprendió el poder de la sal no solo como condimento, sino como un agente de estabilidad y transformación. Tiene la capacidad única de absorber la densidad, de atraer hacia sí las energías estancadas, las vibraciones disonantes que se acumulan en espacios y cuerpos. Es por eso que la sal es usada desde tiempos inmemoriales para protección. Crea una barrera energética, purificando el campo vibracional, al absorber lo que es pesado e impuro, pero su acción va más allá de la simple limpieza externa. A nivel de la alquimia interior, la sal representa el principio de la solidificación, la capacidad de integrar las experiencias, de dar forma y estructura al aprendizaje disuelto por el agua. Ayuda a cristalizar la iluminación espiritual, a anclar la conciencia elevada en el cuerpo físico, impidiendo que la ascensión se convierta en un mero ensueño etéreo. La sal nos enseña sobre límites saludables, sobre la importancia de la estructura para que la libertad florezca. Sin la forma, la energía se dispersa. Sin la estructura de la sal, el agua no tendría la misma capacidad de llevar vida. Juntos, agua y sal forman el océano primordial, la cuna de la vida, un laboratorio natural de alquimia interior a escala planetaria. Usar la sal conscientemente, ya sea en un baño, en un círculo de protección, o incluso en la cocina con intención, es invocar esa fuerza ancestral de anclaje y purificación. Es permitir que la tierra manifestada en su forma más refinada restaure nuestra propia vibración natural, absorbiendo el peso del mundo, la confusión de la mente, el dolor cristalizado en los tejidos. Cada grano es un pequeño prisma que refleja la luz divina, un portal para la estabilidad. Nos recuerda que la solidez no es rigidez, sino la base firme sobre la cual la verdadera flexibilidad y resiliencia pueden ser construidas. La sabiduría de la sal es la sabiduría de mantenerse firme, en el centro de uno mismo, incluso cuando las aguas de la emoción se agitan. Nos invita a absorber las lecciones de la vida sin ahogarnos en ellas, a transformar la densidad en claridad, a encontrar la protección en nuestra propia estructura interior. Es uno de los grandes secretos de la Tierra, revelado en la simplicidad de un cristal blanco, pero su verdadera potencia, el ápice de su alquimia, se manifiesta en la sagrada unión con el agua. Juntos, forman un campo de fuerza que resuena con la sabiduría ancestral de los propios elementos. Es la danza primordial, entre la estructura que ancla y la fluidez que purifica. No solo se mezclan, transmutan. El agua disuelve la densidad, pero la sal impide que esa disolución se vuelva caótica. Magnetiza y neutraliza las energías disonantes, los vestigios del miedo, de la rabia, de la tristeza que se acumulan en nuestra aura y en nuestros espacios. Esta dupla es uno de los misterios ocultos presentes a la vista de todos. Piensa en los rituales de limpieza y protección, en la tradición de usar agua con sal para alejar influencias indeseadas. Esto no es mera superstición, es la aplicación de principios de la energía cósmica, la manipulación sutil de los campos vibracionales. Agua y sal crean un umbral, un filtro que permite que la luz pase, pero bloquea la sombra. En muchos textos prohibidos, esta combinación es descrita como la llave acuosa o el escudo cristalino,
esencial para la jornada de la alquimia interior. Trabajan juntos para restaurar la armonía, para deshacer los enredos energéticos que nos atan al pasado, o nos impiden acceder a la iluminación espiritual. Al limpiar el campo vibracional, facilitan la conexión con nuestro ser superior y con las frecuencias más elevadas. Usar agua con sal conscientemente, ya sea para limpiar un ambiente, para un baño de purificación, o incluso como un elemento ritualístico, es invocar esa fuerza ancestral de equilibrio y protección. Es permitir que la naturaleza, en su manifestación más pura y potente, restaure tu integridad energética. Nos enseñan que la verdadera protección viene de adentro, de mantener nuestra propia vibración clara y fuerte, pero nos dan las herramientas externas para ayudar en ese proceso. Es una lección de cómo la fuerza se manifiesta en la unión, de cómo la curación sucede a través de la disolución y de la cristalización, de la entrega y de la firmeza. El agua se lleva, la sal sella y protege, una asociación divina para la jornada humana, pero si el exterior puede ser limpiado y protegido, la verdadera pantalla del alma reside en el rostro. La sabiduría ancestral, susurrada en misterios ocultos y preservada en textos prohibidos, revela que el rostro no es solo carne y hueso, sino un almacenamiento emocional vivo. Cada tensión, cada línea, cada sombra, es un registro de las mareas de la vida, un eco de las emociones que habitan nuestro ser. El rostro guarda la historia no contada de nuestro interior. Es donde la energía cósmica, fluyendo o estancada, deja su marca más visible. Este almacenamiento emocional es, crucialmente, un espejo mágico. No refleja solo el exterior, sino el interior profundo. Mira atentamente, y verás más allá. De la forma física, la esencia energética, el reflejo del nivel de iluminación espiritual alcanzado o a ser buscado. La cara es el portal. Los antiguos fisionomistas, guiados por la sabiduría ancestral contenida en los textos prohibidos, leían el rostro como se lee un mapa estelar del ser, desvelando los misterios ocultos impresos en la piel. La alquimia interior, el proceso de transformarse a sí mismo, tiene su reflejo directo en este espejo. A medida que liberamos el pasado, curamos heridas emocionales y realineamos el flujo de la energía cósmica, el rostro se transforma, se vuelve más luminoso, más sereno, más alineado con la verdad interior. Cuidar el rostro, por lo tanto, con conciencia e intención, es un acto de alquimia interior, un pulido del espejo mágico para mejor reflejar la creciente iluminación espiritual. Es honrar este altar personal donde la sabiduría ancestral grabó los secretos de la vida manifestada, pero en este almacenamiento emocional, en esta pantalla viva, se acumulan también las capas invisibles de lo cotidiano, el residuo sutil, de las interacciones banales, el peso de las expectativas ajenas, las emociones no sentidas hasta el final, las máscaras sociales que vestimos para navegar el mundo. Cada sonrisa forzada, cada lágrima reprimida, cada expresión de desagrado contenida, queda grabada, no solo como líneas de expresión físicas, sino como patrones energéticos estancados, como huellas dactilares psíquicas que se depositan sobre el reflejo verdadero. Estos patrones energéticos, estos residuos sutiles, distorsionan el espejo, crean una niebla, una capa que oscurece la pureza del reflejo interior. El rostro pasa a exhibir no la esencia real, sino la suma de estas capas acumuladas. Las expresiones que se manifiestan ya no son genuinas, son reacciones condicionadas, reflejos de los patrones energéticos que cubrieron la luz del alma. Nos sentimos desconectados de la imagen que vemos, pues ya no pertenece totalmente a nuestra verdad interna. Los misterios ocultos revelan que esta desconexión es una de las mayores barreras a la iluminación espiritual plena. Aquí, la sabiduría ancestral, frecuentemente guardada en textos prohibidos y susurrada entre iniciados, ofrece una llave. No es solo sobre la higiene física, es sobre una alquimia interior aplicada directamente en este portal que es el rostro. El acto de lavar, particularmente con la adición de sal, un cristal con propiedades ancestrales de purificación y absorción, trasciende lo mundano. Se convierte en un ritual, una técnica para disolver estas máscaras energéticas, para
romper los patrones de distorsión que se fijaron en la piel y en los músculos. El agua con sal, usada con intención enfocada en la liberación, actúa como un agente disolvente no solo de la suciedad física, sino del peso psíquico. Ayuda a liberar la energía cósmica estancada en estos depósitos emocionales. Es como si estuvieras borrando, suavemente, las memorias emocionales, las huellas dactilares psíquicas almacenadas en las células, permitiendo que el flujo vital retorne. Este es uno de los secretos de la alquimia interior: usar elementos simples de la naturaleza, imbuidos de sabiduría ancestral, para promover la purificación en niveles más profundos. El rostro, liberado de estas cargas invisibles, comienza a respirar, a reflejar la verdadera cara del alma, abriendo camino para que la iluminación espiritual se manifieste con más claridad. Pero la llave, la verdadera chispa que enciende este fuego de purificación, no reside solo en el agua o en la sal, reside en la intención. Es el foco de tu voluntad, el propósito consciente que infundes en este gesto simple, que lo eleva de un acto mundano a un rito sagrado. Es la dirección que das a la energía cósmica que lo permea todo, concentrándola a través de tu intento. En el proceso de disolución, sin intención, es solo agua salada. Con intención, se convierte en un disolvente de velos, una llave para abrir puertas interiores. La sabiduría ancestral susurra que la diferencia entre un hábito banal y un ritual poderoso es la presencia de la conciencia, la presencia del alma en el acto. Muchos de los misterios ocultos, velados en simbolismos complejos en los textos prohibidos, señalan esta verdad fundamental: el poder transformador reside en la pureza y en el foco de la intención humana, alineada con las fuerzas elementales y universales. Al enfocar la intención en la liberación de las máscaras, de las expectativas ajenas, de los dolores y miedos cristalizados en el semblante, estás practicando la alquimia interior en tiempo real. Estás instruyendo a tu propio campo energético a resonar con la energía cósmica de renovación, a soltar las amarras que te atan a una identidad forjada por la sombra y no por la luz. Este acto consciente de purificar el rostro es un espejo del deseo de purificar el alma, de remover las capas que oscurecen el brillo intrínseco del alma, lo que impide que la iluminación espiritual florezca plenamente. Los textos prohibidos no detallan recetas exactas para cada ritual, pero transmiten los principios, la sacralidad de los elementos, la fuerza del intento, la correspondencia entre el micro y el macrocosmos. Lo que hacemos en el cuerpo físico reverbera en los cuerpos sutiles. Limpiar el rostro con esta conciencia es limpiar las impresiones espectrales que se adhieren a tu campo áurico, liberando la energía cósmica que estaba allí estancada, permitiendo que fluya libremente, nutriendo tu ser interior. Este es un paso primordial en la alquimia interior: reconocer la santidad del cuerpo como templo y usar actos conscientes para purificarlo, convirtiéndolo en un receptáculo digno para la iluminación espiritual. Es un rescate de la sabiduría ancestral, simple en su ejecución, profundo en sus efectos, y accesible a todos los que osen mirar más allá de lo obvio e imbuir lo cotidiano de significado sagrado. Cada gota de agua salada, imbuida de intención, se convierte en un elixir de liberación, una invitación al alma para revelar su rostro inmaculado, libre de las ataduras de la forma y de la percepción distorsionada. Es el rostro que el cosmos conoce antes de todas las historias que la vida imprimió en él. Es el rostro que el cosmos conoce antes de todas las historias que la vida imprimió en él. La piel, este pergamino vivo que lleva las marcas visibles e invisibles de la jornada, guarda más que arrugas y cicatrices. Guarda las resonancias de las experiencias, los registros vibracionales de los encuentros, de los dolores, de las alegrías. Cuando lavas el rostro con esta conciencia, no estás solo limpiando la superficie, estás interactuando con este campo informacional sutil, disolviendo los ecos del tiempo y de las emociones que se cristalizaron allí, creando espacio para una nueva impresión, una que esté alineada con tu esencia más pura, con el rostro que tu alma anhela manifestar. Esta es la profundidad de la alquimia interior, la capacidad de usar lo tangible, el acto simple y cotidiano,
para catalizar la transformación en lo invisible, en lo energético. El agua, este vehículo sagrado, se convierte en un conductor de tu intención, un medio para recalibrar tu frecuencia, para lavar no solo la suciedad física, sino también las cargas energéticas negativas que se acumulan a lo largo del día, o incluso a lo largo de la vida. Los misterios ocultos no residen solo en rituales complejos e inaccesibles descritos en los textos prohibidos, sino también en esta sabiduría ancestral que reconoce el poder transmutador de la conciencia aplicada a los elementos básicos de la existencia, al intencionar la purificación no solo del cuerpo, sino del campo áurico. Estás activando un proceso de limpieza energética que remueve velos, disolviendo las ilusiones que te impiden ver y ser tu verdad. Este acto es un paso fundamental para la iluminación espiritual, un despojarse de las capas que oscurecen el brillo intrínseco del alma. La energía cósmica que lo permea todo está a tu disposición en esta práctica. El agua, saturada por esa energía y dirigida por tu voluntad enfocada, actúa como un solvente universal para las formas, pensamiento y emociones estancadas que se adhieren a tu aura facial y, por extensión, a tu ser interior. Es un realineamiento sutil, un reinicio vibracional que te prepara para recibir la luz y la claridad, permitiendo que la energía cósmica fluya a través de ti con menos resistencia. La verdadera magia reside en la simplicidad, en la profundidad del intento. No es la cantidad de agua, ni la hora del día, sino el cómo y el porqué de este acto. Es el reconocimiento de que eres un ser energético, un punto de intersección entre el cielo y la tierra, y que actos conscientes en el plano físico tienen efectos profundos en el plano espiritual. Así, el lavado del rostro trasciende la higiene, y se convierte en un ritual diario de renovación, un recordatorio constante de tu potencial para la alquimia interior, y de la búsqueda incesante de la iluminación espiritual, guiada por la sabiduría ancestral revelada en los misterios ocultos. Es una invitación para que veas tu propia cara con los ojos del alma, reconociendo la divinidad que reside en ti y permitiendo que brille sin obstáculos. Sin obstáculos, la elección del recipiente, por ejemplo, no es una cuestión de estética, sino de energía. El plástico es un material muerto, un bloqueo para la sutil energía cósmica que buscamos invocar y trabajar. Carga frecuencias artificiales que interfieren en el proceso. La sabiduría ancestral, preservada en los misterios ocultos y aludida en textos prohibidos, siempre nos guió hacia el uso de materiales naturales y resonantes. La cerámica, nacida del barro de la tierra y transformada por el fuego. El vidrio, arena fundida en transparencia, son materiales que permiten el puro paso e interacción de la energía cósmica con el agua y la sal, convirtiéndose en vasos adecuados para la alquimia interior que buscamos realizar. Y el agua, ¿por qué tibia? La temperatura ideal, ni fría que choque, ni caliente que desvitalice. El agua tibia es un portal para el equilibrio, imita el estado de transición, el punto donde la energía fluye más libremente sin resistencia o perturbación. Es la temperatura que permite que la energía cósmica y las propiedades purificadoras de la sal se activen en perfecta armonía, interactuando suavemente con tu campo áurico. Este detalle, aparentemente pequeño, es crucial para la eficacia del ritual, uno de los muchos secretos prácticos que conducen a la iluminación espiritual. Ahora, la sal común, refinada, está despojada de su esencia vital, de su conexión con la fuente primordial de la tierra y del mar. Para esta práctica de limpieza y renovación, buscas la sal que aún respira la memoria de la creación, la sal marina integral o la sal del Himalaya. Estas sales, ricas en minerales y oligoelementos, no son solo químicos, son depósitos cristalinos de energía cósmica y sabiduría ancestral. Los minerales actúan como catalizadores y conductores, amplificando la capacidad del agua para disolver y transmutar las energías densas. Es una forma de alquimia interior basada en la resonancia vibracional. La sal refinada, por el contrario, es energéticamente estéril, incapaz de realizar la profunda purificación que los misterios ocultos y los textos prohibidos describen. No posee la integridad elemental necesaria para interactuar con las capas sutiles de tu ser.
La elección de la sal correcta es la elección entre un lavado superficial y una inmersión en las aguas primordiales de tu propia purificación. Un paso deliberado y potente en tu viaje hacia la iluminación espiritual. Entonces, con el agua a la temperatura exacta, saturada con la memoria de la tierra y del mar a través de la sal integral, llegas al núcleo del acto. No es un simple lavar el rostro, un gesto banal de higiene. Es una invocación. Traes el agua a tus manos, transformándolas en conchas sagradas, receptáculos temporales de la energía cósmica infundida en este líquido vivo. Las manos, portales de la energía, conducen el agua a tu rostro, el espejo del alma, la interfaz entre tu mundo interior y el exterior. Este es el momento de la entrega consciente, y entonces, cierras los ojos. ¿Por qué cerrar los ojos? Porque la visión externa distrae. El mundo visible es un velo que impide la percepción de lo que reside en las profundidades. Al cerrar los ojos, diriges tu atención, tu conciencia, hacia el interior. Es un movimiento de recogimiento esencial para la alquimia interior, un paso deliberado para sintonizar las frecuencias más sutiles de tu propia existencia. En este instante de oscuridad elegida, tu campo energético se vuelve más accesible, más receptivo a la transmutación que el agua salada y energizada está a punto de operar. Sentir la energía. Esta no es una sensación física de frío o calor, es una percepción más fina, una vibración. Al llevar el agua al rostro con los ojos cerrados, eres invitado a sentir la interacción, sentir la energía cósmica contenida en ella, encontrando tu propia energía, las resistencias acumuladas, las heridas estancadas, los miedos cristalizados. Es el agua salada, imbuida de la sabiduría ancestral, trabajando. Puede ser una sensación de ligereza, un escalofrío, un pulso, o simplemente una conciencia de algo que está sucediendo en las capas etéricas. Los textos prohibidos y los misterios ocultos hablan de esta interacción sutil entre el elemento líquido purificado y el cuerpo energético como un solvente universal para las impurezas del alma. Sentir es presenciar la purificación en acción. Y, finalmente, la afirmación: me libero, me purifico, me reconozco. Estas no son palabras vacías, son comandos vibracionales. Me libero es la autorización para que todo lo que ya no te sirve, miedos, creencias limitantes, energías densas, se disuelva y sea llevado por el agua. Es un acto de voluntad consciente, una declaración de soberanía sobre tu propio campo. Me purifico refuerza este proceso, activando la capacidad innata de tu ser para limpiarse y renovarse, en alineación con la acción física y energética del agua y de la sal. Es la iluminación espiritual comenzando a disipar las sombras. Y me reconozco. Esta es la llave maestra. Reconocer quién eres más allá de las capas de condicionamiento y dolor. Es el reencuentro con tu esencia pura, con la chispa divina que reside en ti. Esta tríada de afirmaciones, pronunciada en el momento cómplice con el agua energizada y la percepción interna, sella la intención, amplifica la alquimia interior y magnetiza tu realidad con la verdad de tu ser liberado, puro y reconocido. Es un pilar fundamental en los misterios ocultos de la autotransformación. Así, esta simple acción, haciendo eco de la sabiduría ancestral contenida en los misterios ocultos, es un portal para tu propia alquimia interior, un paso palpable en el camino de la iluminación espiritual. ¿Qué velo te ayudó a levantar el agua hoy? Comparte en los comentarios tu experiencia. Si sentiste esta verdad, comparte este video con quien también busca la luz y suscríbete al canal para desvelar más textos prohibidos y alinearte con la energía cósmica. Para profundizar en este viaje, mira ahora nuestro video sobre la purificación de tus centros energéticos.